veces tampoco comprendimos por qué Dios no nos dio aquello que le pedimos. Y no entendemos que ha sido porque nosotros tampoco hemos perdonado y no hemos podido manifestar ese poder de Dios. El fruto de la vida, el Espíritu Santo, aunque esté en nuestros corazones, pero si nosotros hacemos la voluntad de la carne, obviamente que el Señor no se manifestará porque no hay obras. No hay obras, no hay manifestación en nuestro querer. Nuestra voluntad no está a los pies del Señor. Hemos recibido la gracia, estamos felices, estamos dichosos, pero tampoco hay una entrega, hay un arrepentimiento, hay una consagración plena, no hay obediencia. Está faltando ser un hijo obediente. Y tenemos que tener cuidado porque ya se acerca el final de los tiempos. Y vemos que ese tiempo final se acerca por lo que sucede en el mundo, como a cada vez se aleja más y más del poder del Señor. Y vemos como esa higuera que está frondosamente con muchas hojas, pero no da fruto, no alimenta. Así también el religioso que está lleno de pompa, lleno de vestimenta, pero no alimenta porque no tiene el poder del Espíritu Santo de Dios. No está dando frutos. El Señor la arrancará de raíz para que no exista más. Porque si no da fruto, ¿para qué sirve? ¿Para qué le sirve a usted una serie de árboles frutales si no dan fruto? Para sombra. Para sombra hay otros árboles mucho mejor que la higuera. Entonces vemos cómo el Señor nos enseña en esto. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Vimos la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo en su ciudad. O sea, la entrada triunfal de Cristo en nuestras vidas. Al mismo tiempo, la entrega total del mundo entero ovacionando y alabando al Señor en su gloriosa entrada a la ciudad celeste. Y al mismo tiempo vemos una higuera que no tiene frutos. Siempre existe aquel que no da frutos. Y no da frutos no es porque no pueda dar frutos, es porque no quiere dar frutos. Estamos en esa oportunidad en donde todo lo podemos. Le podemos decir a ese monte, trasládate de aquí y tírate al mar. Podemos hacer lo que queramos en el poder de Dios, pero al mismo tiempo no lo podemos realizar si no hay una fe plena y completa. O sea, para que haya manifestación de fe, tiene que haber una renuncia. Y en esa renuncia, en esa vivencia y convivencia con Cristo, en esa intimidad con Cristo, entonces Dios se manifiesta plenamente. Dios se manifiesta porque Dios quiere que nosotros no le obedezcamos a las cosas del mundo, le obedezcamos a las cosas del Espíritu. Adán, cuando estaba en el paraíso, podría haber comido del árbol de la vida, porque en el medio del paraíso estaba el árbol del bien y del mal, y también en el medio estaba el árbol de la vida. Aquí también, en este mundo, en medio de nuestra vida está el árbol del conocimiento del bien y el mal. Todo hombre sabe discernir entre el bien y el mal. Todo hombre que está en medio del mundo raciocina y según su corazón sabe lo que es bueno y lo que es malo. Pero siempre va a hacer lo que es malo porque no tiene poder para hacer el bien, a no ser que el propio Dios esté en su corazón y lo conduzca, lo guíe. Entonces nosotros necesitamos del poder de Dios. Necesitamos de ese poder de fe, de ese poder del propio Dios en nuestra vida, para que nosotros podamos realizar esos maravillosos milagros que puedan suceder en nuestra vida. ¿Qué más nosotros los que predicamos la palabra de Dios? Tenemos que estar dando el ejemplo, ¿cierto? Tenemos que estar como un árbol que está dando frutos. Los frutos, los dones del Espíritu Santo, para que podamos alimentarnos nosotros y alimentar también en la palabra a nuestros hermanos. No nosotros, más Dios, porque Dios es el hacedor de todas las cosas. Pero nosotros, si no pasamos la revelación de la palabra, no nos entregamos plenamente, obviamente que seremos con el higuera. Veamos en el mundo entero, parece que fuese como esa higuera, frondosa, bonita, pero sin frutos, sin vida. Como alguien haciendo ruido en una lata,
en un tarro vacío sin nada. Pero gracias a Dios que nosotros confiamos en Dios. Por eso que estamos aquí, tenemos fe en Dios. Nosotros sí estamos dando fruto, de eso se trata. Para que demos fruto, para que el sacrificio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, esa sangre derramada, también sea no solamente para lavar nuestros pecados, pero para que también nosotros estemos plantados en el paraíso de Dios, o sea, en la gracia de Dios, para que también tengamos ese árbol que da fruto en el Espíritu y todos los días nosotros demos ese fruto. Nunca nos sequemos, jamás estemos secos, como dice en el Salmo 1. Porque si hay un día de sequedad, obviamente que será muy difícil volver a estar verde nuevamente. El Señor no entra en el corazón y sale, no entra en el corazón y sale. No, el que ha recibido el Espíritu Santo lo tiene de una vez por siempre, a no ser que él pise sobre la salvación y él mismo desista de la salvación. Pero se apaga el poder del Espíritu en aquel que no se entrega a Dios, y por eso es que tiene hojas. Israel, el pueblo escogido de Dios, a quien el Señor le llamó y le llama por siempre, le llamará hijo. Israel, de aquel que nacieron las 12 tribus, de donde también nuestro Señor Jesucristo nació como que en la carne, pero de Dios, y en donde nosotros también nacimos en el Espíritu, para integrarnos en esas 12 tribus, no físicamente, pero espiritualmente, ¿cierto? Para que reunidos en ese pueblo de Dios, en su Espíritu, seamos la construcción de la ciudad celeste, la ciudad santa. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en la ciudad santa? Apocalipsis capítulo 22. Dice así la palabra del Señor. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la santidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Aquí vemos cómo el Señor nos dice cómo nace el río desde el trono de Dios. ¿Dónde está el trono de Dios? Está en el corazón de aquellos que hemos recibido a Dios. Claro que todavía no se ha manifestado toda la gloria de Dios en nuestras vidas, porque hemos recibido ese adelanto de Dios, digamos, a través de la palabra, a través de la revelación. Hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, pero del trono de Dios que ya está en nuestro corazón, corre ese río de agua viva que va de monte en monte, que va de corazón en corazón. Somos parte de ese pueblo, de esa nación santa de Dios. Tenemos que integrarnos en Dios para que ese árbol, el que está plantado en el medio del paraíso de Dios, que está plantado en el trono de Dios, que es el árbol de la vida, que es el propio Cristo Jesús, que está o debe estar en el corazón de todo aquel que ha recibido a Cristo, pueda tener no solamente en alegoría o en promesa esta palabra, sino que sea real y viva, para que el río sea vivo en tu vida. ¿Quién de nosotros, cuando comienza a alabar, cuando comienza a orar, cuando comienza a invocar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuando estamos reunidos en grupo o solos, pero invocamos el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo y el río de agua viva nos se manifiesta y nos llena de gozo? El mundo se extraña cuando nos ve saltar de alegría, cuando nos ve alabar, cuando nos ve gritar, y ellos no entienden, no comprenden por qué lo hacemos.
ellos creen que es una locura. Y es una locura porque el gozo es tan grande, el transbordar del Espíritu Santo es tan inmenso y tan infinito que nosotros comenzamos a alabar, a gozarnos y a saltar de alegría. Hay muchos que gritan, hay muchos que se tiran al suelo, hay muchos que corren, pero es porque el gozo del Espíritu Santo está siendo manifiesto en la vida del creyente. Amén. Pero tiene que ser vivo, no tiene que ser emocional, tiene que ser real. Y tiene que ser permanentemente eterno. Y para que sea en todos los días de su vida, ese poder, hay que tener esa entrega, esa renuncia a lo natural, para que el poder del agua de la vida viva completamente en nuestra alma. Y dice que allí estaremos plantados de un y del otro lado. Y daremos de nuestras hojas, o sea, porque está hablando del pueblo de Dios, que será remedio para las naciones. Qué remedio maravilloso esta palabra para todas las naciones del mundo entero. Y en el cielo seremos eternamente en el cuerpo de Cristo, remedio para todas las naciones angelicales. Siempre estaremos en el cuerpo de Cristo, siempre seremos parte de Dios y siempre enseñaremos en el reino de los cielos, porque somos una raza de sacerdotes. Somos el pueblo de Dios y cada uno de nosotros es un sacerdote dentro del pueblo de Dios, dentro del templo de Dios. Cada uno de nosotros es una casa de Dios, es una casa, es un cuerpo solamente. Pero reunido en el Espíritu Santo, el Señor nos ha hecho santuario de Él. Quiere decir así, que nosotros somos el sacerdote que cuidamos esa casa de Dios. Usted no es más para sí mismo, no es más de sí mismo, no le pertenece a usted solamente su cuerpo, su alma, le pertenece a Dios, y al pertenecerle a Dios y siendo nosotros iguales, somos uno solo y somos sacerdotes, cuidadores de ese templo que es nuestra alma. Y estamos plantados al lado del río del agua que nace del trono de Dios, o sea, ese es el Espíritu Santo. ¿Cómo el Señor nos enseña a través de las cosas naturales también este grande misterio? Un cuerpo, nosotros, físicamente, naturalmente, si no tuviésemos la sangre, ese cuerpo estaría seco y no podría vivir. Así también el cuerpo de Cristo, o sea, todas las almas reunidas en su espíritu, que significa el río de agua viva, o sea, la sangre del Cordero, alimenta el cuerpo. Alimenta el cuerpo. ¿Entienden, mis hermanos? Nosotros somos alimentados por ese río, por eso que somos plantados al lado del río del agua de la vida. Y recordémonos que cuando describe aquí de esa tierra donde los árboles son plantados, no se refiere más a esa tierra natural, se refiere a esa tierra que está arriba de todos los cielos, la que es de Dios, la que está junto al Señor, la que está en la ciudad celeste. Recordémonos que todo hombre que muere se va a la tumba, pero recordémonos que cuando Jesús resucitó en cuerpo, no es más el cuerpo como si fuese el de nosotros, el cuerpo glorificado del propio Hijo de Dios. Recordémonos que todo lo que se ha hecho en este mundo se pierde, pero recordémonos también que cuando el Señor resucitó a Jesucristo, lo resucitó en cuerpo y lo glorificó. O sea, lo que en Él se hizo no se perdió. Al contrario, en Él seremos integrados. Si el Señor no hubiese venido a este mundo, el Señor no habría jamás recuperado lo que se había perdido. Recordémonos que la materia, digamos así, el último elemento de la esencia del elemento, lo que ya se había prostituido, lo que se había contaminado, lo que había pasado a dejar de ser. Maldita es la tierra por tu causa, le dijo Dios a Adán. Si maldita es la tierra por tu causa, o sea, la tierra en la que Adán viviría, desde ahí en adelante ya era maldita. Aunque el Señor dice que todo lo que hizo fue bueno, pero no dice ese bueno como que si fuese perfecto. Fue algo pasajero para que Adán y Eva viviese y tuviese una descendencia, y en la descendencia el Señor llamó a toda
esta nación, a esta iglesia. Entonces, todo lo que nació en la tierra, desde el momento que Adán salió del paraíso con Eva, se perdió. No se perdieron las almas, porque las almas cuando estuvieron allí en el lugar de los muertos, cuando Cristo Jesús dio su vida por nosotros, el Señor, cuando subió en la resurrección, llevó a todos aquellos que había escogido con Él. Y ahí, obviamente, que les dio de su cuerpo. No les dio de ese cuerpo que se pudre, ese cuerpo que se corrompe. Les dio de una nueva tierra. La nueva tierra, el nuevo cielo y la nueva tierra, el propio Dios, el propio Cristo Jesús. El Señor no va a renovar ese pueblo, esa tierra que conocemos aquí. Aquella que le dijo Dios a Adán, maldita es la tierra por tu causa. El Señor renovó todo, hizo todo nuevo en sí mismo. Recordemos que somos hechos del polvo, no somos hechos del polvo. Bueno, este elemento va todo para la tumba, pero el elemento, aquel que era compuesto Cristo Jesús, ¿para dónde se fue? Para los cielos. Dice que ni la sangre ni la carne puede heredar los cielos, pero ni la sangre ni la carne nuestra. Pero la sangre y la carne de Cristo Jesús es santa, es eterna. Y también cuando el Señor subió a los cielos fue glorificado para ir a los cielos. Allá en los cielos fue glorificado. Y en esa glorificación nosotros también hacemos parte. Cuando hemos sido recogidos en el Espíritu, y en el Espíritu hemos sido hechos nuevas criaturas, para que así esperemos la promesa de la resurrección. Hay muy poco entendimiento con eso de la resurrección, porque la resurrección de los muertos no es en este cuerpo, no es este cuerpo que se corrompe y que muere y que se envejece. La resurrección en el propio cuerpo de Cristo Jesús, porque estamos plantados en Cristo Jesús, en el Señor. En Él somos y para Él somos, y con Él vivimos, y con Él tenemos la promesa de vivir eternamente. Son asuntos delicados, son asuntos que hay que ir profundamente en la revelación del Espíritu para entender. Porque para poder entender la resurrección, la vida eterna, ¿cómo la podemos entender? Todos los que estamos aquí, yo tengo la seguridad absoluta, que creemos que en la resurrección tendremos un cuerpo eterno. ¿Pero qué cuerpo eterno tendremos? Es claro que el de Cristo Jesús. Seremos parte de Él, porque la palabra es clara y precisa, que dice que uno es el Espíritu. Somos muchos miembros, pero somos un cuerpo en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que la palabra nos enseña. O sea, no dice que hay muchos cuerpos en el cuerpo de Cristo. No, dice que uno solo es el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo, que nos reúne en su Espíritu y hace solamente un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Por eso que somos parte de Dios, por eso que somos hijos de Dios. O sea, no podríamos tener una independencia, una individualidad en la resurrección. Tenemos, sí, seremos como diferentes cuerpos, pero el cuerpo será de Cristo. El Espíritu Santo será nuestro guía eternamente. La cabeza del cuerpo, que es la iglesia, es Cristo. Por eso que Él guía al cuerpo. Por eso cuando nosotros le desobedecemos a la cabeza, que es Cristo, el cuerpo padece. El cuerpo es contrario a la voluntad de Dios. ¿Entendemos eso? Para que entendamos lo que es la muerte y la resurrección, de cómo se va a manifestar la promesa de Dios en el día que Él venga, porque es casi inmediata la venida de nuestro Señor Jesucristo. Falta muy poco. Pero ¿cómo la entendemos? Vemos cómo Cristo ha separado su cuerpo. Está cada día más separando su cuerpo, su iglesia, para que así la bestialidad humana, el falso profeta, porque hay el cuerpo del falso profeta y el cuerpo de la bestia, y está el cuerpo de la iglesia, porque la palabra es clara, dice que el cuerpo de la bestia será echado